días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar de vuelta con las clases de modulación en ángulo y vamos a tratar de ver la última parte de teoría que nos está faltando. Para lo cual vamos a empezar con discriminador de FM o el demodulador de FM. El demodulador de FM se lo denomina comúnmente discriminador de FM. El mismo, básicamente, es un derivador. ¿Por qué es un derivador? Fíjense, si yo derivo la señal de FM a C coseno de 2pi fc por t más kf g de t, g de t es la integral de x de t. Está en el argumento, el mensaje está en el argumento integrado, que es la integral de x de t, ¿no? G de t. Entonces, si yo realizo la derivación de esto, ¿qué me va a quedar? Fíjense, coseno de u. La derivada del coseno de u es seno de u por delta u. Entonces, me queda a por 2pi fc más kf, la derivada de g de t delta t. Por lo tanto, yo acá voy a tener x de t. O sea, va a ser el seno de u por la derivada del argumento. Bueno, entonces, ¿qué hice? Transformé esa variación en frecuencia en una variación de amplitud. Bien, o sea, la salida del derivador, transformé esta variación en frecuencia en una variación en amplitud. Con un detector de envolvente, saco la variación de amplitud y después, con un elemento adecuado, saco la continua, porque va a ser la continua más el mensaje. Un voltaje proporcional al mensaje. Bueno, acá tenemos el discriminador, que es un filtro que trabaja fuera de la frecuencia de sintonía, un filtro que trabaja desintonizado, y acá tenemos el detector de envolvente. Faltaría un elemento muy importante, que es el limitador. El limitador lo que hace es elimina todas las perturbaciones que trae la señal de FM en amplitud. En realidad, esta AC, que figura acá en el derivador, no es constante, porque ¿qué pasa? En el trayecto, en el viaje de esa señal modulada en frecuencia, sufre perturbaciones, ya sea de interferencias y de ruido. Esa interferencia y ruido normalmente se monta, se suma en amplitud. Entonces, no transforma esa AC, cuando se recibe acá en el receptor a la entrada, no es constante. Está AC más ruido más interferencia. El limitador la pela, recorta la amplitud y deja la amplitud constante, AC. Total, nosotros el mensaje, ¿dónde lo tenemos? En los cruces por cero. Entonces, nosotros no tenemos ningún problema, podemos poner un limitador, ese limitador elimina, pela la señal, la transforma en amplitud constante, total, nuestro mensaje está en los cruces por cero. Bueno, acá tenemos el limitador, una implementación práctica del limitador, limita la amplitud. Acá tenemos el discriminador. Ven cómo es un filtro que trabaja fuera de la frecuencia de sintonía. Entonces, como trabaja fuera de la frecuencia de sintonía, su respuesta en frecuencia no es constante. Y se trata de que esa respuesta en frecuencia sea variable, pero lineal. De manera tal de que yo transformo estas variaciones en frecuencia en variaciones de amplitud en forma proporcional.
Porque no se olviden, de acuerdo a nuestra definición de frecuencia instantánea, el mensaje hacía variar la frecuencia en forma proporcional al mensaje. El mensaje hacía variar la frecuencia en forma proporcional, en forma lineal. Entonces yo ahora necesito un elemento que va a ser este filtro desintonizado que trabaje en forma lineal, que su respuesta en frecuencia sea variable en frecuencia, pero lineal. Bueno, estas implementaciones, la mejor implementación es un discriminador balanceado, que son dos filtros trabajando en forma balanceada, de forma tal de que produce una mejor linealidad en su respuesta en frecuencia y además elimina la continua. ¿Ven? Balancea, elimina la continua y extiende la linealidad, mejora la linealidad del sistema. La implementación práctica es el discriminador Foster-Sillin. Otro discriminador es el discriminador de cruces por cero. El discriminador de cruces por cero consta de un limitador, un monoestable y un sistema integrador. Finalmente, un circuito que saca el valor medio de la señal o elimina la continua, ¿no? Esta es mi señal después del limitador. Fíjense la amplitud constante. Yo lo que hago es un monoestable que hace un disparo por cada perfil de subida, realiza un disparo y produce un pulso. Los pulsos van a estar más separados o menos separados dependiendo del período, ¿ven? Si la frecuencia es grande, el periodo es chico. Entonces van a estar más juntitos los pulsos. Si la frecuencia es chica, los periodos son más grandes, como en este caso. Entonces los pulsitos van a estar más separados. El integrador lo que hace es integrar en el tiempo. Por lo tanto, yo tengo esta energía de este pulso integrada en este tiempo y obtengo un voltaje de salida. Este voltaje va a ser más pequeñito que si yo tengo este pulso integrado en este tiempo mucho más corto. El voltaje es más grande. Entonces, bueno, el voltaje va a estar proporcional a la frecuencia, inversamente proporcional al periodo. Bueno, otro discriminador que vamos a ver es un discriminador por medio del lazo de fase cerrada. Acá tenemos la entrada, acá tenemos la señal modulada en FM, con tita i, donde está la modulación, y acá está la realimentación. La realimentación la produce un VCO, un oscilador controlador por voltaje, y el voltaje que controla este oscilador es este voltaje, la salida del filtro pasabajo. ¿Bien? Produce una señal senoidal, ¿ven? Pi sobre 2 radianes desfasada, coseno de omega ct más tita f, que es el ángulo de realimentación. ¿Cómo trabaja esto? Bueno, el voltaje BC, la salida del amplificador de amplificación K, tiene la multiplicación K por el coseno de tita i por el seno de omega ct tita f, ¿no? Tengo la suma y la diferencia. Luego del filtro pasabajos me voy a quedar con la diferencia de tita i con respecto a tita f. Fíjense que son los dos ángulos, el de entrada respecto al realimentado, al que se produce con el VCO. La idea es que el VCO siga el VCO, el tita f, siga a tita i. ¿Y cómo se sigue esto? Y bueno, fíjense que trabaja con un voltaje de realimentación. La idea, esto empieza a trabajar, se dice que el sistema de lazo de fase cerrado trabaja enganchado. O sea, primero hay que engancharlo de forma tal de que la diferencia tita i y tita f sean cero.
Una vez que está enganchado, diferencia tita I, tita F, 0. ¿Qué pasa? Esto cuando se corre un poquito tita I, el tita F, el voltaje, se va a producir un voltaje, un VO. Y el VCO va a reaccionar. Fíjense, si el tita I y tita F se corren, entonces inmediatamente se produce el voltaje y el oscilador controlado por voltaje reacciona. ¿Cómo reacciona? Bueno, fíjense. De ahí que el tita I menos tita F tiende a 0, es muy chiquitito porque inmediatamente, la idea es que inmediatamente el VCO reaccione una vez que está enganchado, ¿no? Entonces, bueno, tita I menos tita F es muy chiquitito, es el tiempo de reacción de ese VCO. La idea es que el VCO tenga un tiempo de reacción grande, o sea, respecto al tiempo que puede reaccionar tita I, a la velocidad de cambio de tita I. O sea, el VCO, la velocidad de cambio del VCO tiene que estar acorde a la velocidad de cambio de tita I. Y tita I cambia de acuerdo al mensaje, ¿ven? Por lo tanto, esto tiene que estar de acuerdo a la velocidad de cambio del mensaje, por supuesto, ¿no? Todo tiene que ser coherente. Bueno, como esto reacciona rápido, entonces se asume que tita I menos tita F es chiquitito, es una variación muy pequeñita. Y cuando la variación es muy chiquita, el seno, sabemos que el seno del argumento, cuando el argumento es chiquito, es lo mismo poner el seno del argumento que poner el argumento directamente. Entonces acá se pone el argumento, ¿eh? VO, la salida de VO de t, es igual a K sobre 2 tita I menos tita F. Con lo cual podemos decir que el oscilador controlado por voltaje, el voltaje que controla este oscilador, es la variación que existe entre tita I y tita F. ¿Qué implica esto? Y bueno, que cuando tita I sube, el voltaje se hace positivo, porque la diferencia es positiva. Entonces, inmediatamente VCO va a tratar de subir también el tita F. Y bueno, hasta que tita I menos tita F tiende a 0. Si tita I baja, entonces el voltaje se hace negativo. Entonces, el voltaje que recibe el VCO, el voltaje de control, es negativo, entonces va a tratar de bajar el tita F de forma tal de que tita I menos tita F sea 0. Y así, el VO va a estar siguiendo la variación de tita I menos tita F. ¿Se dan cuenta? El voltaje de salida del sistema sigue las variaciones de este ángulo de entrada. Bueno, y acá tenemos que el ángulo tita F, ¿ven? O sea, este es la salida del oscilador. El ángulo tita F es KF por la integral del voltaje de entrada. Por lo tanto, el voltaje de entrada va a ser igual a 1 sobre KF, la derivada de tita F. Y como tita F sigue a tita I, entonces el voltaje VO, el voltaje VO de salida del sistema, va a ser proporcional a la derivada de tita I. Y la derivada de tita I es K por X de t. ¿Bien? Es el mensaje. Fíjense que trabajamos, ¿por qué el oscilador local trabaja con el seno? Porque, o sea, trabaja con pi sobre 2 radianes desfasado respecto a la entrada. Porque de esa forma produzco senos. ¿Bien? O sea, trabajo con una variación y el seno es una señal que tengo que trabaja alrededor del 0. Bien, con lo cual el voltaje PO va a depender del seno y va a depender de más, menos el valor del 0 dentro, como trabaja con un voltaje muy chiquito, ¿no? Porque tita I, tita F es muy chiquito. Entonces va a trabajar alrededor del 0
en una variación lineal y pequeñita. Si lo multiplicaría por el coseno acá, bueno, entonces trabajaría de otra forma, alrededor del 1, ¿bien? Ya no es distinto. Entonces, por eso se trabaja con el seno acá. Bueno, como tita f sigue a tita i, entonces es lo mismo poner tita f que poner tita i. Bueno, esta demostración se encuentra en los campos virtuales, en la web, en las carpetas de FM, donde está hay un PDF que está esto mismo explicado con detalle. ¿Bien? Es un PDF confeccionado por mí. Finalmente, me gustaría darle a ustedes un receptor de FM completo, donde podemos ver una etapa de heterodinaje o un mezclador, una etapa de frecuencia intermedia, el limitador y el discriminador. Fíjense que nuevamente podemos recordar cómo trabajábamos con AM, con el receptor de AM. O sea, sigue existiendo acá una etapa de frecuencia intermedia. ¿Y para qué está la etapa de frecuencia intermedia antes del limitador? Y justamente para eliminar la interferencia de canal adyacente y limitar el ruido que me ingresa al sistema. ¿Por qué? Y porque el filtro de frecuencia intermedia, el filtro amplificador de IF, como está denominado acá, va a ser un filtro más selectivo que el RF. Por lo tanto, y fijo, ¿no? Por lo tanto, va a poder limpiar bien todo lo que es la interferencia de canal adyacente y limitar la entrada de ruido. El mismo concepto que teníamos en AM. Entonces, fíjense que acá tenemos una etapa, un RF sintonizado con un oscilador local en tándem. Tenemos un mezclador, una etapa de frecuencia intermedia en broadcasting, FM comercial 10,7 MHz. Este filtro va a estar trabajando sintonizado en 10,7 MHz, ancho de banda 200 kHz. Después entraría el limitador, una vez que limpié bien los canales adyacentes y limité bien el ruido, limito bien el limitador que limpia la amplitud, y después al discriminador. Y después viene la etapa de audio. Este realimentador lo vamos a ver cuando veamos ruido. Es una extensión del efecto umbral. Pero esto lo vamos a ver cuando veamos ruido. Bueno, me gustaba mostrarles a ustedes cómo un receptor de FM también usa la etapa intermedia, con el mismo concepto que vimos en AM. Bueno, finalmente, como último tema teórico de FM, vemos el FM estéreo, el transmisor de FM estéreo. ¿Qué es FM estéreo? Bueno, es un sistema banda base con dos señales, una señal que se llama de audio derecha y la otra es una señal de audio izquierda. O sea, es un sistema que tiene dos señales de audio, y las dos señales de audio son para conformar un audio más espacial. Bien, poder dividir distintos tipos de sonidos y poder recibir en nuestros distintos en nuestros oídos, por la parte derecha y la parte izquierda, recibir distintos audios, distintos instrumentos, la voz, el sonido por otro lado, para crear un efecto de espacio, ¿no? de dos dimensiones.
Bueno, entonces son dos señales. Una que entra por un micrófono derecho y otra que entra por un micrófono izquierdo. O sea que sería X1 y X2, o XL y XR, de left y right, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ingenio, un diseño para transmitir dos señales de audio en una sola señal, ¿no? En una sola señal que modula una portadora en FM, de frecuencia modulada, pero en estéreo. Entonces, ¿yo qué hago? Son dos señales, ¿ven? Son dos señales que las tengo que combinar y las combino antes de modular en FM, las combino y las multiplexo en frecuencia, ¿ven? Las separo en frecuencia. Entonces, una señal, la señal suma izquierda y derecha, la pongo en la frecuencia cero. Y la señal resta, o sea, izquierda menos derecha, X1 menos X2, la modulo en doble banda lateral a 38 kHz, con portadora a 38 kHz. Fíjense que como la señal yo X1 y X2 o X left y X right están filtradas entre 50-100 Hz y 50 Hz y 15 kHz, de izquierda y derecha, no superan los 15 kHz. Entonces fíjense, ven, izquierda más derecha, tengo hasta 15 kHz. ¿Por qué la frecuencia portadora la elegí 38 para doble banda lateral? Y porque 38 menos 15 me da 23 kHz. Fíjense que, y 38 más 15 me da 53 kHz. Pero yo mi problema está acá. Tengo que una señal que llega hasta 15 y una señal que llega hasta 23. Entonces tengo este sector que es un guardabanda. O sea, yo tengo que evitar que esta señal me interfiera a esta señal. Entonces dejo un sector libre. Ese sector libre está libre, pero lo aprovecho un poquitito y mando una muestra, un piloto, la portadora de la doble banda lateral, la mitad de la portadora de la doble banda lateral la mando con baja potencia, cosa de que ahí en el receptor, como es una doble banda lateral, la señal L-R, voy a tener que demodularla. ¿Y cómo voy a usar? ¿Qué demodulador voy a usar? El coherente, sincrónico. ¿Y el sincrónico qué usa? Y uso la frecuencia portadora, la genera en el receptor. Y bueno, pero yo para controlar esa frecuencia portadora en el receptor, le mando esta piloto. Entonces, ven, lo va a multiplicar por 2 y va a tener la forma de demodular esto. Bueno, esta señal, así combinada, como está acá, ven, L más R, L menos R, modulada en doble banda lateral, en 38 kHz, más el piloto, toda esta señal ahora modula una portadora en FM con W igual a 53 kHz. Bueno, ¿cómo hace el receptor? Bueno, el receptor llega la señal acá, la pasa a frecuencia intermedia, hace el filtraje de frecuencia intermedia, limitador, discriminador, saco la señal demodulada, la señal estéreo. ¿Cómo va a ser la señal estéreo? Bueno, esta es la señal estéreo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un detector de FM, pero en vez de ser estéreo, es monoaural, lo único que va a hacer acá la salida, voy a tener esto, pero esto no va a tener este sistema de detector de esta L-R, ni siquiera esta matriz.
va a tener un filtro pasabajos entre 0 y 15 y va a tener un sistema de audio acá. Con lo cual voy a escuchar en un monaural la señal L más R. En un solo parlante o en dos parlantes, pero voy a escuchar la misma señal en los dos parlantes. L más R. Ahora, si yo tengo un sistema estéreo, un receptor estéreo, bueno, entonces ahora, ven esta señal que tengo acá, y además mi sistema tiene la posibilidad de demodular L-R. Acá tengo un filtro que me hace pasar entre 23 y 53, me hace pasar la doble banda lateral. Un filtro acá que detecta el piloto, lo multiplica por 2 y lo uso. Este mismo piloto que me lo mandan del transmisor, con lo cual no puedo tener errores de frecuencia y fase, para demodular en forma sincrónica la doble banda lateral. Y finalmente filtro entre 0 y 15. Esto es L-R y esto es L más R. Lo meto en la matriz y saco audio para el izquierdo y audio para el derecho. ¿Ven? Este sistema, la ventaja que tiene es que es un sistema compatible, o sea, el receptor que es monaural escucha en mono y el receptor que es estéreo escucha en estéreo. Bien, pero no descarto a la persona que tiene un receptor monaural. Con ese criterio se hizo este del L más R en la frecuencia cero, ¿no? Además, fíjense que otro problema que tengo es que la señal de FM, el delta F, depende de la amplitud de la portadora. Y fíjense que acá la señal que tiene mayor, que está más lejos en frecuencia, es L-R, con lo cual es la señal más chica, porque es la resta, es la diferencia. Entonces es la señal más chica, con lo cual controlo mejor el ancho de banda de FM porque las amplitudes a 50 kHz van a ser muy inferiores, ¿no? Muy inferiores. Bien, entonces, por eso es que se deja L más R acá, en frecuencia cero, y L menos R se lo manda a modulación de doble banda lateral. El piloto es muy importante porque me sirve para que los receptores sepan que la señal está modulada en estéreo o no tiene modulación en estéreo. Si no se detecta piloto, significa que o la señal no fue transmitida en estéreo, es una señal transmitida en monaural, o la atenuación, o sea, la señal que estoy recibiendo está tan atenuada que no me va a servir el L-R. Bien, entonces voy a tener que escuchar solamente en monaural. Bueno, con esto terminamos el tema de FM. Les agradezco, quedaría ver algunos ejercicios que nos están faltando. Muchas gracias por todo y espero que les haya sido de interés.